Y vamos a entonar, hermanos, este canto, Confía en Dios. Puestos en pie, hermanos, vamos a entonarlo. Cuando llegue el día que el desaliento venga a tu vida, cuando agobiado, cansado y estresado no puedas más, ten confianza, hermano, pues Dios ha prometido estar a tu lado. En las pruebas y luchas el Todopoderoso te sostendrá. Él es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Porque te abates, porque te turbas, espera en Dios, Él es tu salvación. Confía en Dios, el Todopoderoso, Él es tu protector, Él es tu proveedor y es tu consolador. Santo y justo es Dios, tú confía en Dios, el Todopoderoso nos ha dado su paz, su gracia, su misericordia y fidelidad. Puedes disfrutar, en Dios Todopoderoso confiaré. Él es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Porque te abates, porque te turbas, espera en Dios, Él es tu salvación. Confía en Dios, el Todopoderoso, Él es tu protector, Él es tu proveedor y es tu consolador. Santo y justo es Dios, confía en Dios, el Todopoderoso nos ha dado su paz, su gracia, su misericordia y fidelidad. Puedes disfrutar, en Dios Todopoderoso confiaré. En Dios Todopoderoso confiaré. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vamos ahora a tener un tiempo también muy especial. Es reconocer las personas que nos están visitando, ¿verdad? Que nos están acompañando por primera vez. Y bueno, vamos a dejarle el tiempo a mi mamá para que nos presente a su invitada. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto presentar a Belén. Ella aceptó la invitación de venir. Mucho gusto. Pues qué gusto que puede estar aquí con nosotros nuevamente, ¿verdad? Y tenemos una palabra, ¿verdad? Para Belén. ¿Cuál es? Bienvenida. Esperamos que se sienta a gusto y que sea de bendición también para su vida. Y cada uno de nosotros, hermanos, ¿cómo nos decimos? Bienvenidos. Gracias a Dios porque podemos estar aquí en la casa de nuestro Dios. Y vamos a saludarnos, hermanos, unos a otros. Vamos a entonar ese canto que se llama Es por su amor que estamos aquí, para que podamos también en el coro salir de nuestros lugares y saludarnos unos a otros. Vamos a entonar este canto. Puestos en pie, hermanos, porque pues este canto no se puede, ¿verdad?, cantar sentados. Tiene que ser de pie para que en el coro podamos salir y también así que agarrar más calorcito, ¿verdad?, en esta mañana fresca que tenemos. Vamos a entonar, hermanos, este canto. Es por su amor que estamos aquí, reunidos hoy, para cantarle, para adorarle, en comunión. Con nosotros si puedes cantar, con gratitud, dale tu mano, sé bienvenido.
iglesia, el cuerpo de Cristo, que Él llamó. Que Dios te guarde nuestra oración y volverte a ver. Dame tu mano, sé bienvenido, alaba a Dios. Dame tu mano, sé bienvenido, que puedas encontrar gozo, paz y amistad. Dame tu mano, sé bienvenido, que puedas encontrar gozo, paz y amistad. Es por su amor que estamos aquí, reunidos hoy, para cantarle, para adorarle en comunión. Con nosotros quieres cantar con gratitud. Dame tu mano, sé bienvenido, alaba a Dios. Dame tu mano, sé bienvenido, que puedas encontrar gozo, paz y amistad. Dame tu mano, sé bienvenido, que puedas encontrar gozo, paz y amistad. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vamos a permitir ahora a los jóvenes que todavía están aquí, los niños, que puedan pasar a su clase, para que nosotros también podamos estudiar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles, hermanos, que vayan al Salmo 42. Salmo 42, hermanita, por favor. Y vamos a estudiar, hermanos. Es tremendo lo que a veces pasa, no solamente en nuestras vidas, sino también pues, en lo secular, ¿cierto? Hay una serie muchas veces de accidentes, ¿verdad? Ahí en las industrias, en las fábricas, en las máquinas en las que se está trabajando, y hay algo que se ha implementado precisamente para interrumpir, ¿verdad? Ese proceso, y que pues se siga dañando, ¿verdad? Se siga dañando cuando está en riesgo, ¿verdad? La integridad física, en la vida de una persona. Y yo no sé si ustedes saben cómo se le llama a ese botón, ¿verdad? Que sirve para precisamente interrumpir ese proceso. ¿Saben cómo se llama? Es un paro de emergencia, ¿no? Es un paro de emergencia, ¿verdad? Es un botón, por lo general es rojo, creo que siempre es rojo, ¿verdad? Lo ponen así. Y las personas saben muy bien, ¿verdad? Cuando está sucediendo algo así, que alguna persona, tal vez su mano, tal vez su ropa o algo, ¿verdad? Tal vez el producto que se está dañando, para que no se siga bien, para que no siga habiendo más afectaciones, lo que hacen rápidamente es oprimir ese botón y se interrumpe el proceso, ¿verdad? El proceso ya no continúa y el daño ya no se sigue agravando, ya no se sigue dando. Obviamente, pues hay un daño, ¿verdad? Hay algo ahí, pero ya no se continúa. Y yo creo que en la Biblia, hermanos, encontramos también varias preguntas que llegan a fungir en nuestra vida como un paro de emergencia. Cuando nosotros precisamente estamos en peligro, estamos en riesgo, cuando algo se está dando de manera errónea, equivocada, y está generando o puede generar un daño mayor. De tal manera que hay preguntas que encontramos en la palabra de Dios que cuando nosotros mismos nos las hacemos, o cuando Dios se las hizo a su pueblo o a alguna persona, precisamente lo hizo con esa intención de interrumpir, ¿verdad? Ese proceso. Que ese actuar mal, ¿verdad? Que ese daño que se estaba efectuando o se podría efectuar, dañándose aún más, se interrumpiera.
Y es mi deseo, hermanos, que en esta mañana veamos varias de esas preguntas que deben de estar presentes en nuestra vida y que sin duda el Espíritu Santo en momentos de dificultad, en momentos de problemas, en problemas de crisis, en problemas de adversidad, ¿verdad? En momentos de peligro, va a traer a nuestra mente, para que ese proceso se interrumpa y darnos la oportunidad, pues, de corregir, de cambiar, ¿verdad? De no continuar de esa manera para que el daño no se siga efectuando. Y una de las primeras preguntas que vamos a ver se encuentra aquí en el Salmo 42. Salmo 42 que dice del versículo 1 al versículo 5. Salmo 42, versículo 1 al 5. Si me acompañan con sus vistas, dice así la palabra del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y aquí viene la pregunta, ¿qué dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios. Y es una pregunta, hermanos, que más adelante nuevamente se vuelve a repetir. Dice en el versículo 11, ¿me ayudan? ¿Qué dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y es que eso es una de las tendencias que nosotros tenemos. Esto es uno de los riesgos que nosotros, ¿verdad?, corremos, o mejor dicho, a los cuales estamos expuestos. Este es un proceder que es muy de la naturaleza humana. En medio de los problemas, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias adversas, tendemos a abatirnos, tendemos a turbarnos, tendemos a alterarnos, ¿verdad? Tendemos a desconcertarnos, muchas veces confundirnos, lo que nos lleva a la preocupación, y eso nos lleva a otros peligros. Que actuemos arrebatadamente, que actuemos mal como no debemos actuar, que busquemos la ayuda en donde no la debemos de buscar, que en lugar de que esperemos la ayuda y el socorro y el auxilio de nuestro Dios, que nosotros tratemos de hacer las cosas a nuestra forma. De tal manera que el salmista se está preguntando a sí mismo, ante esa situación que él está viviendo, dice en el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿qué dice? ¿Dónde está tu Dios? Porque parecía que Dios no estaba obrando, parecía que Dios no se estaba manifestando, parecía que las cosas no mejoraban, como muchas veces sucede. A veces las cosas inclusive hasta podrían agravarse. Y le preguntaban, a ver, ¿dónde está tu Dios? Y entonces su alma comenzaba a abatirse, con su alma comenzaba a turbarse, comenzaba a desconcertarse, ¿cierto? Y él mismo se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo, ¿verdad?, se dice qué hacer. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este paro de emergencia, hermanos, a través de esta pregunta, nos libra y detiene para, hermanos, el abatimiento, para la turbación, para el arrebatamiento, que nosotros actuemos de manera arrebatada, que seamos impacientes, sino al contrario nos lleva a ser pacientes y esperar en nuestro Dios. Pero no es el único versículo. Miren lo que dice en el salmo siguiente, Salmo 43, versículo 5. Nuevamente el salmista habla y hace esta pregunta y contesta de la misma manera. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Es una pregunta, hermanos, que nos tenemos que hacer.
En momentos de adversidad, en momentos de desconcierto, en momentos, ¿verdad?, cuando estamos luchando con la turbación, con el abatimiento, tenemos que preguntarnos y hacernos el ¿por qué? ¿Por qué te abates? Y contestarnos, ¿cierto? Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que se va a encargar, que tiene todas las cosas bajo control. Tenemos un Dios que suple las necesidades. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Esperar en Dios. Y entonces ahí tenemos la oportunidad de poder tomar la decisión y decir, sí, voy a esperar en Dios. Voy a descansar en Él. Voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Hermanos, no debemos turbarnos, no debemos permitir que la turbación tome control de nuestro ser. El mismo Señor Jesucristo se los dijo a su pueblo. Vamos a Juan, hermanos. Juan capítulo 14. Juan 14. Un versículo conocido, hermanos, pero nuevamente encontramos esa palabra porque el Señor Jesucristo iba a morir, iba a ser crucificado. Y lo que iban a experimentar precisamente los apóstoles iba a ser turbación. Iba a ser arrestado el Señor, ¿verdad? Entonces el mismo Señor Jesucristo les dijo lo que iban a luchar, cómo se iban a escandalizar de Él esa noche, se iban a alterar. El Señor conocía lo que iba a pasar y antes de eso, en este capítulo les dice que era necesario que no se turbaran, que creyeran en Él, que tuvieran su confianza puesta en Él. ¿Qué dice, hermanos, en el versículo 1? Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también. Y les invita a poner su esperanza en esa morada que Él está preparando para nosotros. Leámoslo, hermanos. ¿Qué dice el versículo 2 y 3? Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque esto es lo maravilloso de nuestro Señor, que Él quiere que estemos con Él. Él quiere estar con nosotros, pero Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Y Él está preparando un lugar maravilloso para nosotros. Y les dice a sus apóstoles: no se turben. No se turben, creen en Dios, crean también en mí. Y luego en el versículo 27 se los vuelve a decir, pero ahora les habla acerca de la paz. Dice en el versículo 27, ayúdenme por favor, ¿qué dice? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, no se turben. Yo les doy una paz, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento, muy diferente a la de este mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de descansar. Pero esto es un paro de emergencia. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Verdad? Y eso sucede dentro de nosotros. Por fuera podemos vernos muy tranquilos, pero muchas veces por dentro es que está sucediendo, ¿cierto? Y nos estamos alterando, estamos desconcertados, preocupados, pero tenemos que esperar en el Señor. Es necesario que confiemos en Él. Pero no es la única, hermanos. Miren lo que dice Jonás. Vamos a recordar lo que estudiamos hace algunos meses sobre Jonás. Jonás 4. Otro paro de emergencia que tenemos que tener ahí esa pregunta de que nuestro Dios le hizo a Jonás. Jonás, capítulo 4, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. Jonás 4, versículo 4. ¿Qué dice? Una vez más, ¿qué dice? ¿Cuál es la segunda pregunta, hermanos, que funge como un paro de emergencia en nuestras vidas? ¿Haces bien en enojarte tanto? Porque podemos a veces pasar de la turbación, ¿cierto?, del abatimiento al enojo. O podemos iniciar con el enojo, ¿cierto? En medio de las circunstancias que pasan, que suceden, y que suceden muchísimo, ¿cierto? Vemos cosas, oímos cosas, experimentamos cosas, ¿verdad? Somos seres humanos y Dios nos ha dado una emoción que se llama enojo, ¿verdad? Ira dentro de nosotros, y que cuando nosotros, ¿verdad?, sentimos o experimentamos o vemos o oímos eso, tendemos a ¿qué? A enojarnos, a molestarnos, ¿cierto?
Pero el problema no es molestarnos, si es por las razones correctas. El problema es que muchas veces somos controlados. Porque ¿cómo le pasó a Jonás? Jonás, ¿verdad? Después le pregunta más adelante, ya lo estudiábamos, ¿verdad? ¿Mucho te enojas? ¿Y qué contesta Jonás? Sí, mucho, hasta la muerte me enojo, ¿verdad? Estaba muy enojado y lo estaba controlando el enojo. Pero esto era un paro de emergencia. Un paro de emergencia para que Jonás no continuara en ese sentimiento gobernado, ¿cierto? Actuando bajo la influencia del enojo, de la ira en su corazón. Haces bien en enojarte tanto. Hermanos, y esa es una pregunta que sirve como un paro de emergencia en nuestra vida. El tenerla presente, que el Espíritu Santo la traiga a nuestra mente cuando estamos precisamente experimentando esa molestia, ese desagrado. Estamos siendo tentados a actuar de manera equivocada, arrebatada, porque ese es el problema con el enojo, que nos lleva a actuar mal, ¿cierto? Que nos lleva a reaccionar mal. Dice la palabra de Dios, les invito hermanos a Proverbios 14, 17. Dice que el que fácilmente se enoja, ¿qué dice? Hará locuras. Miren lo que dice Proverbios 14, versículo 17. Proverbios 14, 17. ¿Qué dice, hermanos? El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Una vez más lo leo yo, dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Pero quedemos en la primera parte, el que fácilmente se enoja hará, porque se arrebatará y actuará como no debemos actuar. Es por eso que dice, hermanos, que el enojo reposa en el seno de los necios, en el seno de la necedad. Cuando nosotros insistimos en algo en lo cual no debemos insistir. Miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés 7. Eclesiastés 7, versículo 9. 7, 9. ¿Qué dice, hermanos? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Pero a veces nos apresuramos, ¿cierto?, a enojarnos, a molestarnos. Pero un paro de emergencia, hermanos, debe de ser recordar estas palabras del Señor que le preguntó a Jonás y que muchas veces también nos pregunta a nosotros: ¿haces bien en enojarte tanto? Y la respuesta es: realmente no estoy actuando bien, no estoy haciendo lo correcto, me estoy poniendo en riesgo a mí, estoy poniendo en riesgo a los que me rodean. Es necesario que cambie mi actitud, porque esta actitud no es correcta, ¿cierto? De enojo, ¿verdad? De desagrado. ¿Cómo estoy reaccionando ante esa molestia, ante ese enojo? Y ahí está Dios invitándonos, exhortándonos, conduciéndonos a cambiar esa actitud. A que nosotros dejemos el enojo, como la palabra de Dios nos invita, a que dejemos el enojo, hermanos, porque si no lo dejamos, entonces, hermanos, nos ponemos en riesgo nosotros y ponemos en riesgo a los demás. Pero no es el único. Miren lo que dice Génesis 39, otro paro de emergencia. Génesis 39. Génesis 39, versículo 9. Todos nosotros, hermanos, continuamente estamos siendo tentados. Tenemos diferentes debilidades y estamos siendo tentados a diferentes cosas. Estamos siendo tentados a abatirnos, a turbarnos, a preocuparnos, a alterarnos, a desconcertarnos. Estamos siendo tentados a enojarnos, a molestarnos y a otras muchas cosas, como lo podemos ver aquí a José. Sin embargo, José utilizó un paro de emergencia, ¿cierto? Él mismo se hizo esta pregunta, ¿verdad? Se la hizo para poderse mantener firme cuando estaba siendo tentado por esta mujer, la esposa de Potifar, que lo estaba, ¿cierto? Lo estaba tratando de seducir, estaba tratando de incitar para que tuviera relaciones con él. Sin embargo, José
que amaba a Dios, que amaba a Potifar, que amaba a su prójimo, tenía temor del Señor, hace esta pregunta y después podemos ver de esto cómo el Señor lo fortaleció, lo ayudó, y cuando esta mujer volvió a incitarlo, él salió huyendo, porque él quería hacer lo correcto. Miren lo que dice, hermanos, Génesis 39, versículo 9, ¿qué dice? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí está un paro de emergencia. Está siendo tentado, está siendo invitado al mal, incitado al mal. Sin embargo, José está reflexionando, está recapacitando, le está haciendo ver a esta mujer que no estaba bien eso, y él hace esta pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Este grande mal para Potifar, este grande mal para ella, ¿cierto? Para él, ¿cierto? Este grande mal para los que lo escucharan, para la familia, para todos. Este grande mal, pero no solamente está pensando en los demás, sino también en su Dios. Dice, y pecaría contra Dios. ¿Cómo voy a hacer esto? Esto va a hacer daño. Esto va a hacer mal, pero no solamente eso, voy a pecar contra Dios, voy a ofender a mi Dios, voy a romper mi comunión con Dios. Ahí está un paro de emergencia, y no lo hizo José. José se mantuvo firme. Dice en el versículo 10, hablando ella, José, cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró en un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, ¿y qué hizo? Y huyó, y salió. ¿Por qué? Porque ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Este es un paro de emergencia, hermanos. Continuamente estamos siendo tentados, hermanos, incitados al mal, y no por nuestro Dios. Santiago dice, ¿verdad? Que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿cierto? Entonces la concupiscencia, ¿qué es lo que hace? Pues concibe el pecado, y después de concebir el pecado, se da a luz la muerte. Cedemos, y entonces vienen las consecuencias. Hermanos, es necesario que nos mantengamos firmes. ¿Y qué nos ayuda, hermanos? En pensar en esto. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra eso. Pero no es el único paro de emergencia. Mira, vamos a ver otro. Job capítulo 2. Job capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Job capítulo 2, ¿cómo sufrió Job, cierto? Todo lo que experimentó, ya lo estudiamos, Job no lo perdió todo, ¿cierto? Hay cosas muy valiosas que él retuvo con la ayuda del Señor, se mantuvo firme. Sin embargo, estuvo siendo probado, estuvo siendo tentado, y en este capítulo vemos, pues, qué tremendo, ¿verdad? Todavía todo lo que le había pasado, todavía se sigue añadiendo, ¿verdad? Más pruebas, más adversidad, más tentaciones en su vida. Sin embargo, Job, hermanos, ante la tentación nuevamente de actuar de manera errónea, equivocada, de atribuir despropósito alguno, ¿verdad?, contra Dios, de echarle la culpa a Dios, él se mantiene firme, aun cuando su propia esposa lo estaba incitando. Aun cuando su propia esposa lo estaba orillando, ¿verdad?, presionando para que él tomara una decisión equivocada. Dice ahí en Job capítulo 2, hermanos, dice en el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, en medio de esa situación dolorosa, ¿verdad? Estaba sufriendo, la estaba pasando mal. ¿Qué es lo que le dice? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, ya acaba con tu sufrimiento. Pero Job, ¿verdad?, reacciona, ¿verdad?, rápidamente ese proceso para mantenerse firme en el Señor, y le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. ¿Cómo termina, hermanos?
En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí está otro paro de emergencia. Otra pregunta, hermanos, que surge, que sirve para interrumpir ese proceso y que Job se diera ante eso. Le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y no porque Dios, ¿verdad?, produzca el mal, sino porque Dios lo permite, ¿cierto? Pero Job le estaba diciendo, bueno, pues si Dios nos ha bendecido, Dios nos ha colmado de beneficios en nuestra vida, todo lo que nos dio, y ahora que nosotros estamos siendo probados, ¿verdad? Cuando nos iba bien, estábamos buscando al Señor, le alabábamos, estábamos con Él, nos regocijábamos, lo recibíamos, ¿verdad?, con los brazos abiertos, y ahora que suceden estas pruebas, ¿vamos a rechazar a Dios? ¿Le vamos a maldecir? ¿Le vamos a echar la culpa? ¿Verdad? ¿Nos vamos a alejar de Él? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibirán? Esto es un paro de emergencia, hermanos, en contra del descontento, en contra de la queja, en contra de los cuestionamientos que muchas veces se hacen contra nuestro Dios, en contra inclusive de culpar a nuestro Dios. ¿Por qué no tiene la culpa? Vivimos en un mundo, ¿cierto?, en el cual estamos expuestos a las situaciones adversas, y todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito, para darnos grandes lecciones, como lo hemos visto, para que su nombre sea honrado y glorificado, para que otros conozcan al Señor, pongan su fe en Él. Y ahí es ahí, hermanos, cuando nosotros tenemos que interrumpir esa tentación, ese comportamiento al cual somos incitados a actuar mal contra nuestro Dios. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Que ahora nos vamos a quejar? ¿Que ahora, verdad, vamos a hablar mal, verdad? Dijo Job, no. Y dice la palabra de Dios, termina el 10, dice, en todo esto no pecó Job, ¿con qué? Con sus labios. Porque muchas veces, hermanos, somos tentados a pecar contra Dios con nuestras palabras. En esos momentos, ahí es cuando muchas veces decimos, a veces después pedimos disculpas, ¿no? Perdóname, es que la verdad es que me dejé llevar, ¿no? La verdad es que tenía miedo, o la verdad es que estaba muy preocupado, ¿verdad? Y simple hablé, no lo pensé, solamente lo dije, ¿verdad? Y salió, porque somos tentados a eso. Pero Job está interrumpiendo, dice, vamos a recibir, venga lo que venga, de parte de nuestro Dios, lo que permita en nuestras vidas, ¿cierto? Porque como Él dice más adelante, ¿verdad? Aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Voy a seguir confiando en mi Dios. Pero no son los únicos. Miren lo que dice Primero de Reyes. Otro paro de emergencia. Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes 18. El pueblo de Israel había caído en una frialdad espiritual, a tal grado que estaba caminando de manera desigual, como lo dice, estaba claudicando, tenía una partición, ¿verdad?, ahí en su mente y en su corazón, estaba siendo de doble ánimo, ¿verdad?, porque a veces estaba buscando al Señor, pero a veces se iba tras los ídolos, ¿verdad? A veces confiaba en el Señor y hacía su voluntad, pero a veces cedía, ¿verdad? Y se dejaba llevar por la presión, ¿verdad?, de la influencia de las naciones paganas. De tal manera que Dios, a través del profeta Eliseo, ¿verdad?, Elías, les hace ver que era necesario que ellos se decidieran. Y miren lo que dice Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice en el versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Este era un paro de emergencia. Era necesario que ellos, ¿verdad?, corrigieran su camino, que tomaran una decisión, ¿verdad? Y la mejor era que tomaran la decisión de obedecer al Señor. Y es por eso que les pregunta, ¿hasta cuándo ustedes, permítanme decirlo así, ¿verdad?, van a seguir claudicando entre esos dos pensamientos? Tomen una decisión. Si Jehová es Dios, síganle, comprométanse, ríndense, entreguen a Él. Y si vale, entonces vayan en pos de Él. Pero es necesario que tomen una decisión. Y podemos ver, ¿cierto?, lo que sucede. Conocemos la historia, cómo Dios prueba que Él era el verdadero Dios,
De tal manera que el pueblo de Israel toma la decisión de seguir al Señor, de comprometerse con Él. Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. 39, que dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prendid a los profetas de Baal. Y bueno, y continúa la historia. Pero hermanos, son preguntas que nos ayudan a interrumpir un proceso erróneo, equivocado, que si nosotros insistimos, que si nosotros continuamos, nos ponemos en peligro a nosotros y a los que nos rodean. Es por eso que Dios tuvo que hablarles, porque ellos estaban en una tibieza espiritual, querían estar con un pie en las cosas de Dios, con un pie en las cosas del mundo, pero Él les dijo: no es posible. Y les hace la pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Decídanse. Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, vayan en pos de él. ¿Y el pueblo qué dice? ¿Qué decía? Sin embargo, estuvieron meditando en su mente y en su corazón. Y Dios obrando, ¿verdad? Y redarguyéndolos, de tal manera que los condujo a eso. Pero no es el único paro de emergencia. Hay más. Miren lo que dice Éxodo. Éxodo 4. Éxodo 4, versículo 11. Moisés estaba luchando con la inseguridad y con el temor. Ya lo estudiamos también acerca de esta historia, ¿cierto? Él estaba poniendo excusas y pretextos. Dios le estaba llamando para que fuera y que fuera un instrumento en sus manos para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero él tenía temor, él tenía inseguridad, él creía y pensaba que él no era el más indicado para ir por todas las limitaciones que él se veía a sí mismo, por todas las deficiencias. Y aquí en el capítulo 4, todavía, ¿verdad?, de que Dios es paciente, le está dando la oportunidad, le muestra un pretexto más en el cual le dice que no era un hombre de fácil palabra, que no se le daba, ¿verdad?, el para hablar con los demás, la facilidad, ¿verdad?, para exponer, ¿verdad?, el mensaje de Dios. Sin embargo, Dios para, ¿verdad?, haciéndole esta pregunta. Miren lo que dice en el versículo 11. ¿Qué dice? Perdón, en el 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué dice el 11? Y Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y luego continúa, ¿no? Pero podemos ver ahí haciéndolo reflexionar. A ver, ¿quién creó al hombre con boca, con labios, con lengua? Pues fui yo. ¿Para qué lo hice? Para que hablara, ¿cierto? Para darle esa facilidad de hablar. Luego le habla: ¿o quién hizo al mudo, o al sordo, o al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y luego lo manda y dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar, porque las cosas dependen ¿de quién? De nuestro Dios. No depende de nuestra capacidad, no depende de nuestros talentos, de nuestras habilidades, sino del Señor. Y él le dijo: ay, Señor, te envío por medio, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Y podemos ver después cómo Moisés va y lo hace. Pero nuevamente, hermanos, preguntas que son un paro de emergencia, que nos llevan a reflexionar y darnos cuenta que tenemos a nuestro Dios, y eso es todo lo que necesitamos, ¿cierto? Estamos, hermanos, ahorita preparándonos para 2 cenas evangelísticas, ¿cierto? Para poder hablar y compartir y dar testimonio del Evangelio, y a veces hay inseguridad, a veces hay temor, pero la pregunta de nuestro Dios es: ¿quién dio la boca? No te preocupes, como lo dijo sus apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué palabras? ¿Qué es lo que has de decir? En esa misma hora se te dará, ¿cierto?, la palabra, lo que has de hablar. Yo te voy a guiar porque yo soy el que le ha dado la palabra. Pero no es el único, hermanos. Vamos a ver uno más. ¿Qué dice Mateo? Mateo 9. Mateo 9, estamos viendo, hermanos, preguntas que fungen como paros de emergencia en nuestra vida, ante esos procesos erróneos, ¿verdad?, que nos quieren llevar a un actuar equivocado. Mateo 9:4, que nos ponen en peligro a nosotros y a los que nos rodean. Mateo 9.
versículo 4. Mateo 9, 4. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cuál es el acontecimiento que está sucediendo aquí, hermanos? ¿Qué es lo que se estaba dando? Así es, ¿verdad? Un paralítico al cual pues nuestro Señor Jesucristo, el primero, ¿verdad? Antes de que lo sane, ¿verdad? Le perdona sus pecados, pero Él, conociendo los pensamientos de todos, se da cuenta que en los pensamientos, ¿verdad? De aquellos que no creían en Él, ¿verdad? Había malos pensamientos que estaban cavilando, ¿cierto? De tal manera que Él interrumpe ese proceso. Y ellos lo estaban haciendo en secreto, ¿cierto? Nadie puede ver los pensamientos, el corazón, más que Dios. Nadie se puede dar cuenta de eso, pero Dios sí. Y al darse cuenta de eso lo interrumpe haciéndoles estas preguntas: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y luego le responde, ¿verdad? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Porque ellos decían, ¿quién es este? ¿Verdad? Como para que ande perdonando pecados. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Él es Dios. Y les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete. Pero es un paro de emergencia, hermano. Porque nosotros también muchas veces tendemos a esto. Miren Lucas 5. Una vez más, hay un pasaje paralelo, Lucas 5, versículo 22. Lucas 5, versículo 22. ¿Qué dice, hermanos? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Hermanos, y esto debe ser una pregunta que debe fungir como paro de emergencia en nuestra vida. Porque ¿quién de nosotros no ha llegado a pensar mal? Y en ese momento debe decir: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y debe decir: perdón, ya estoy pensando mal. Ya me estoy, ¿verdad?, llevando a cabo. Ni sé, ni me consta, yo ni conozco las cosas. Es más, aunque fuera así, yo no soy quien, ¿verdad? Yo no soy juez. El único juez, ¿quién es? Es nuestro Dios. ¿Por qué estoy pensando mal? Pero es una tendencia que tenemos y es necesario interrumpirla, porque si no interrumpimos eso, nuestro proceder, porque un pensamiento lleva a un acto, lleva a la acción, a un comportamiento. Por eso debemos interrumpir esos pensamientos. Es por eso que el Señor nos dice y nos da un filtro ahí en Filipenses 4:8, que debemos pensar, ¿cierto?, en lo puro, en lo amable, ¿cierto?, en lo que es digno del Señor, en lo justo. Miren, vamos a ver Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, porque tendemos a pensar en lo que no debemos pensar. Tendemos a pensar mal, tendemos a tener malos pensamientos. Dice la palabra de Dios, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto es lo que debemos pensar, pero constantemente nuestra mente está siendo bombardeada con diferentes tipos de pensamientos, los cuales muchos de ellos no son pensamientos buenos, correctos, acertados. Por eso es que esa pregunta, hermanos, debe de surgir: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué estás pensando de esta manera? Constantemente nuestra mente está siendo bombardeada con diferentes tipos de pensamientos, hermanos, que si nosotros no tenemos cuidado, nos han de llevar a actuar de manera equivocada, de manera errónea, como no debe de hacer, hermanos. Necesitamos pedirle la ayuda del Señor para que el Señor nos ayude a parar esa manera de proceder. Necesitamos hacerlo. Pero, hermanos, veamos uno más. Génesis 18. Un paro, hay más, pero vamos a quedarnos aquí. Génesis 18. Génesis 18.
Génesis 18, versículo 10 al versículo 14. Génesis 18, 10 al 14. Una historia que conocemos, pero lo que quiero llevarles es a que veamos a ese paro de emergencia, ¿verdad? Esa pregunta que hace el Señor y que a nosotros también nos ayuda, hermanos, en situaciones semejantes para poder parar, ¿verdad? Esa incredulidad, esa duda, esa desconfianza en el Señor, esa preocupación. Miren lo que dice del versículo 10 al versículo 14. Ayúdenme a leer lo que dice. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya viejo? ¿Qué dice el 14? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Para ellos les era muy difícil creer que en su edad, en su situación en la cual se encontraban, podían tener un hijo. Para ellos ya se les hacía difícil que esta promesa se pudiera cumplir. Y es por eso, ¿verdad? Entre nervios, porque después Dios, ¿verdad? La confronta y dice en el versículo 15: entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo: Dios, no es así, sino que te has reído. Y a veces nosotros también luchamos y batallamos con algunas situaciones. A veces nos cuesta trabajo creer, nos cuesta trabajo confiar, ¿cierto? En que las cosas van a suceder, se van a dar, que se va a solucionar, que se va a resolver, ¿verdad? Que las cosas van a mejorar. A veces nos cuesta trabajo, pero ante esa duda, ante esa incredulidad, ante esa desconfianza, a veces desesperación que pueda surgir en medio de situaciones como esas, es necesario, hermanos, que nosotros pensemos en eso. Que para Dios no hay nada difícil. Y Dios está tratando de parar en eso y les dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y una pausa. ¿Cuál es la respuesta? No. Y luego lo asevera: al tiempo señalado volveré, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y así fue, ¿cierto? Pero a veces luchamos y después podemos ver cómo Abraham y Sara lucharon. Porque pasaba el tiempo y no tenían hijo y le quisieron ayudar a Dios. Vemos las cosas cómo se complicaron, ¿cierto? Como muchas veces pasa cuando nos arrebatamos. Pero Dios se los estaba tratando de hacer entender que para Él no hay nada que sea imposible. De tal manera que nuestra confianza debe de estar puesta en Él. Jeremías también luchó con eso y Dios se lo hizo ver. Miren lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 32. Jeremías 32. Dios le mandó a Jeremías que comprara, ya también lo estudiamos, lo hemos estudiado, que comprara una propiedad, ¿verdad? Pero era en qué temporada, ¿verdad? Eran los que iban a invadir, ¿verdad? Iban a ser llevados cautivos y era así como que Jeremías: Señor, pues es que ahorita no es tiempo, ¿verdad? Para hacer inversiones. Ahorita no es tiempo para comprar. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la situación? Él mismo estaba luchando, Dios lo sabía, y es por eso que le hace de la misma manera esta pregunta. Jeremías 32, versículo 27. Dice en el 26: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿qué dice el 27? He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Persia, y la tomarán. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová.
De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñé, gracias, Mari, gracias. Y cuando los enseñé desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa de la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos, sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciese esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora sí dice Jehová, Dios de Israel, en esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché, con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y continúa hablando. Pero hermanos, todo lo que Jeremías temía iba a venir, ¿cierto? Las razones por las cuales él no quería dar ese paso se iban a cumplir, era así. Pero Dios le muestra la obra que él iba a hacer. Y es por eso que le invita a que él dé ese paso de fe, como lo hemos estudiado. Y él quería que él pensara en esto: habrá algo que sea difícil para mí, porque dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de todo el mundo. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Hay algo difícil para Dios? No importa cómo se vean las cosas. Nosotros tenemos ese problema porque nos dejamos llevar por lo que se ve. Y a veces aguantamos, a veces resistimos. Pero cuando insisten las cosas en verse así, ¿cierto? Es ahí cuando tambaleamos. Pero tenemos que parar eso, hermanos, y pensar: a ver, ¿hay algo que sea difícil para Dios? No hay nada. Y aquí podríamos hablar del Mar Rojo, ¿cierto? Cómo hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? ¿Cuándo habían logrado ayudar a su hijo? Llega con Jesús y le dice: bueno, pues si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y qué Cristo le responde? Le dice: al que puede creer, todo le es posible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque no hay nada que sea difícil para Dios. No hay nada que sea imposible para Él. Es por eso que nuestra confianza debe de estar puesta en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos, que Él en el momento oportuno, en el momento correcto, va a obrar. Pero es necesario que paremos, hermanos, ese proceder negativo, ese proceder mal, ¿verdad?, que a veces tenemos en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades. Y algo que nos ayuda, hermanos, son cada una de estas preguntas. Y aquí vamos a terminar recordándolas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Habrá acaso en nuestra vida en este momento, hermanos, abatimiento, turbación, alternación, con desconcierto, ¿verdad? ¿Estaremos perturbados por algo? ¿Habrá preocupación por algo, hermanos? Tenemos que preguntarnos: ¿por qué? ¿Por qué nos abatimos? ¿Por qué nos turbamos? ¿Verdad? Si tenemos un Dios maravilloso, tenemos que esperar en Él, tenemos que confiar en Él. ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? Hay cosas que nos molestan, que nos desagradan y que nos llevan a actuar de esa manera, de manera impulsiva. La pregunta que debemos de hacernos es: a ver, ¿estoy haciendo bien en enojarme tanto? En tener esta actitud de enojo, ¿verdad?, de desagrado, y que me está controlando y que me está llevando a actuar mal, como Dios no le agrada. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Estamos siendo tentados, hermanos. Sin duda que día con día estamos siendo tentados, o no, incitados al mal. Pero es lo que tenemos que recordar y tener presente esta pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿A quiénes vamos a dañar? ¿A quiénes vamos a afectar? Vamos a ofender a nuestro Dios. Nuestra comunión se va a perder con Él. Y entonces desistir.
y no seguir adelante y huir de la tentación. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Porque lo veíamos, ¿verdad? Hay veces que en medio de las pruebas ahí es donde tambaleamos. Mientras las cosas están bien, nosotros estamos bien. Pero cuando las cosas se complican, ahí es donde nosotros, ¿verdad? Muchas veces comenzamos a pecar con nuestros labios. Pero Job dice que vamos a recibir solamente el bien. Solamente vamos a disfrutar de eso, y cuando vienen las pruebas, ¿verdad? No, y ofender y hablar mal contra nuestro Dios. Otra pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hermanos, a veces en nuestro caminar de la vida cristiana caminamos de manera desigual. A veces caemos en la tibieza espiritual, hermanos. A veces tenemos un pie en las cosas de Dios y a veces un pie en las demás cosas, ¿verdad? Y a veces vamos así, queremos avanzar, pero Dios quiere que nos definamos y nos dice: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir caminando, andando de esa manera, claudicando, caminando de un modo desigual entre esos dos pensamientos? Otra pregunta, hermanos, que nos hacíamos, ¿verdad? Acerca de Moisés, ¿verdad? ¿Quién le dio la boca al hombre? A veces nosotros tenemos temor para hablar, para poder compartir las buenas nuevas, pero tenemos que pensar en esto: ¿quién nos dio la boca? ¿Quién nos dio la facultad del habla? ¿Cierto? Él es el que nos va a dar las palabras. A veces, ¿verdad?, pensamos mal en nuestro corazón. Es por eso que veíamos la pregunta: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Estamos pensando mal, hermanos. Tenemos que hacernos de por qué estamos pensando mal. Y eso nos debe de llevar a cambiar, a dejar esos malos pensamientos y pensar de manera correcta. Eso nos pasa, hermanos, muy seguido. Tendemos a pensar mal, pero tenemos que parar ese proceso. Y la última pregunta que veíamos, ¿cuál es la última pregunta que veíamos, hermanos? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Nada. No hay nada que sea imposible para Dios. Y si no hay nada imposible para Dios, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos confiar, necesitamos esperar y necesitamos obedecer. Necesitamos hacer su voluntad, esperando a que Él obre, confiando en Él, que Él va a obrar, porque no hay nada que sea difícil para Dios. ¿Estaremos batallando con algo de esto, hermanos? Paremos en seco, porque es lo que sucede. Cuando se da ese paro de emergencia, hermanos, no se para poco a poco. No es de que lo oprimes y pasan segundos, pasan minutos y se está parando y tú ya que se pare. No, espérate, es que tiene que ser así poco a poco. No. Se oprime el botón y ¡paz! Se para, se interrumpe. Y eso es lo que quiere Dios. Que nosotros paremos en seco cualquiera de estas cosas con las cuales nosotros estemos luchando, que estemos batallando y que confiemos en nuestro Señor, lo obedezcamos y esperemos en Él. Vayamos a nuestro Dios, hermanos, y pidámosle que Él nos ayude. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver, Señor, lo que necesitamos en nuestra vida. Tú sabes cuánto luchamos, Señor, con cada una de estas cosas. Sin duda, tal vez algunos luchan con algo más y otros menos, pero otros luchamos más con algunas otras cosas y de otros menos, pero todos luchamos con algo de esto en muchas de nuestras circunstancias, Señor. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a pararlo en seco, que tú nos ayudes a interrumpir ese proceso que pone en peligro, que está dañando nuestra vida y puede dañar también, y sin duda está dañando la vida de los demás. Ayúdanos a interrumpirlo. Ayúdanos, Señor, a no continuar en eso, sino pararlo. Tomar la decisión de confiar en ti. Tomar la decisión de obedecerte, hacer tu voluntad y tomar la decisión de esperar en ti, Señor. Porque como veíamos al final, no hay para ti nada que sea imposible. Y te damos gracias por eso, ni aún la salvación, y te damos gracias por la salvación que tú nos has dado. Nos ponemos en tus manos, Señor. Así con rostros inclinados y ojos cerrados. En verdad, hermanos, que lo que necesitamos en nuestra vida es parar en seco estos procesos. Y si tú has detectado algo, te has identificado tal vez en alguna de estas situaciones, o tal vez en otras, tal vez no vimos otro paro de emergencia que tiene que ver con lo que tú estás luchando, pero te das cuenta que estás luchando con algo y que es necesario pararlo en seco, este es el momento para ir a Dios y pedirle de socorro. Pero tal vez podría ser que hay alguien aquí
que aún no tiene la esperanza de que al morir va a estar en la presencia de Dios, que se da cuenta de su necesidad de Cristo, que se da cuenta que necesita a Cristo, que necesita su palabra para poder corregir algunas de estas cosas en su vida. Pero yo quiero invitarle a que usted corrija el principal problema que tenemos los seres humanos, que se llama pecado, que nos destituye, nos deja sin derecho a la gloria de Dios, que dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sin derecho a la gloria de Dios. Y que no solamente eso, acarrea una consecuencia trágica en nuestra vida, que es la muerte. Porque dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Una muerte que a todos nos va a llegar, una muerte física, pero sobre todo una muerte espiritual, porque dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es lo que nos aguarda. Pero lo que Dios quiere es que interrumpamos ese proceso, que interrumpamos y que no vayamos a la condenación eterna. ¿Y cómo lo podemos lograr? Al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque dice ahí mismo en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es por eso que nos hace otra pregunta: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es otro paro de emergencia, para que nosotros no vayamos a la condenación eterna, para que nuestra alma no se pierda, sino que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo con un corazón contrito y humillado, arrepentido, que imploremos su perdón y que le invitemos a entrar en nuestro corazón. Porque dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habrá alguien que aún no tiene la seguridad de que al morir va a estar en la presencia de Dios. Si es así, yo le invito a que usted interrumpa eso, que usted cambie ese destino y en lugar de ir a la condenación eterna, usted vaya a la presencia de Dios, que usted le abra la puerta de su corazón a Cristo y que le permita entrar. Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí. A mí me gustaría recibir a Cristo. Reconozco que tengo necesidades. Yo quiero ir a su presencia. ¿Habrá alguien? Ahí en su lugar, si le invito a que levante su mano y lo vuelva a bajar. Nadie está viendo, me gustaría hacer una oración por usted. Gracias a Dios, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero que Él me perdone. Yo quiero tener ese encuentro personal con Él. Yo quiero interrumpir ese proceso. Yo no quiero ir a la condenación eterna. Yo quiero ir a su presencia y poder gozar de todas las bendiciones que tenemos. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Ahí en su lugar, levante su mano y vuelva a bajar. Me gustaría hacer una oración por usted. Una dama ha levantado la mano. ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer tal vez en la transmisión? Si es así, yo le invito a que usted ponga su confianza en el Señor, que usted vaya y implore su perdón. Quiero invitar a la dama que ha levantado su mano. Me gustaría orar por usted. Si puede pasar aquí al frente conmigo para que podamos orar y pedirle al Señor que el Señor le ayude. Y otra dama también para que pueda aconsejarle y pueda guiarle. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por la vida de Belén. Gracias, Señor, porque tú le has traído aquí con un propósito. Gracias te damos, Señor, por su corazón sensible. Gracias porque ella está tomando una decisión por ti. Gracias, Señor, porque ella anhela y desea tener esta seguridad, y te pido que tú ayudes, Señor, para poderle seguir compartiendo, para poderle seguir guiando, para poderle aconsejar, de tal manera que ella pueda salir de este lugar con la plena convicción de que verdaderamente es tu hija, que algún día estará en tu presencia, pero de la misma manera, Señor, la ponemos en tus manos, para que tú le ayudes en cada una de las situaciones de su vida, lo que ella puede estar experimentando, cada una de sus necesidades. Señor, tú la conoces, sabes, Señor, lo que ella está viviendo, lo que está pasando, y te pedimos, Señor, te rogamos, por favor, que tú sigas obrando en su vida, que tú la sigas ayudando, al igual que su familia, Señor, y que sigas derramando bendiciones sobre ella. Lo ponemos en tus benditas manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Y bueno, como yo lo decía, si nosotros reconocemos que hemos estado luchando con algo de esto, pues lo que tenemos que hacer es interrumpirlo de tajo, pararlo, ¿verdad?, en seco, para que esto no siga continuando.
Y estas preguntas nos sirven como paros de emergencia. Tengámoslas presentes, hermano, no las olvidemos.